Traders, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video de este canal. Hoy les voy a enseñar una técnica, una estrategia para operar a través de las sesiones. Como ya hemos visto, a veces hay manipulaciones en el mercado que empieza quizá a inicio de sesión, tú dices bajista, ¡pum! Y luego te saca alcista. Entonces, en este tipo de cambios te voy a explicar por qué sucede esto, cómo evitarlo y sobre todo cómo mejorar en tu plan, en tu estrategia. Muy bien, vamos a iniciar con el video. Yo soy David Vilches, estás en este canal de trading y lo primero que te voy a explicar es este tipo de indicador. Como puedes ver, aquí hay una especie de barra color azul que me indica las sesiones, no me indica cuándo ingresar ni nada de esto. Las sesiones es algo muy importante para que puedas operar, por ejemplo, tipo intraday, tipo scalping, ¿no? En el que te llevas 20 pips por lo menos, o a veces puedes hacer una operación tipo swing, ok. Entonces mira, lo primero que debes saber de las sesiones es que hay dos tipos y vamos a ingresar aquí a la configuración. Por cierto, esto lo puedes encontrar aquí en indicadores, pones sesiones forex y ya está, te va a aparecer, pero tienes que configurarlo de este modo. Yo por ejemplo estoy en Nueva York, también hay London, hay Tokio, depende cuál te guste operar. Yo prefiero Nueva York porque hay mucho movimiento del dólar sobre todo, entonces está solamente ahí configurado. Aquí lo puedes ocultar. En este caso ahí está habilitado, ¿no? Lo primero que deben saber es que cuando inicia a veces la sesión, por ejemplo a las 8, ¿no? Como aquí pueden ver, hay muchas manipulaciones, muchos engaños que a veces van en contra del precio. O a veces hay un simplemente movimiento fuerte que te dice que ahora el precio va a cambiar. Ahora, yo en qué horario les recomiendo operar. Aquí les voy a dejar las claves, los puntos. Porque justamente en ese momento a veces vienen noticias, vienen cambios, hay la apertura de mercado, ¿no? Pero también hay otro horario, 9:30, todo AM, obviamente en la mañana, ¿no? Ahí está, sesión Nueva York. Ahora, yo voy a esperar estos horarios para esperar una confirmación, eso es lo más importante. Si no hay confirmación, yo no tendría que entrar. No voy a entrar cuando todo el mercado está cayendo, ¿no? No voy a operar compras cuando todo está que cae. Aquí, por ejemplo, te voy a dar un pequeño ejercicio. Tienes que fijarte en la parte de abajo siempre. Aquí son 8:30, fíjate bien. Ahí está, 8:30. 8:30 no había ninguna confirmación. Esta es una vela doji, por lo que veo, pero no me confirmaba nada. Siempre que hay una confirmación hay una siguiente vela, un patrón de vela, no solamente esperes una, tienes que esperar un patrón. Luego de esto, fíjate bien, aquí, 9:30, este ya es un patrón de vela, lo voy a marcar. Fíjate, creo que muchos pueden ver qué tipo de patrón, los que conocen. Si no conoces, te voy a dejar en la descripción de este video un PDF llamado La Biblia de las velas japonesas. Y es muy importante que reconozcas, porque si no, obviamente vas a estar perdiendo y perdiendo y perdiendo. Fíjate bien, patrón de velas pin bar, ¿qué significa? Vela alcista, vela libélula tipo doji y una vela bajista. Esto es un cambio, fijo es cambio. Quien no conozca esto no se puede llamar trader, ¿ok? Y stop loss por arriba de este patrón. Ahí está. TP, ¿hasta dónde? Hasta que haya un nuevo mínimo o hasta que rompa la estructura. Fíjate bien, estructura alcista. Esto tiene que caer mínimo hasta acá, un 1 a 1. Si es que vas a estar haciendo scalping, intraday, sabes que no te vas a llevar probablemente muchos pips, porque así funciona el mercado. Y mira, 30 pips si llevas hasta acá, 60 pips, y si cierra el ciclo, porque aquí empezó un ciclo alcista, 108 pips. Pero fíjate bien hasta dónde llegó, hasta finalizar la sesión, que eso es otra cosa que debes saber. 8:30, 9:30, apertura, cierre, aquí lo voy a dejar al costado. Vamos a ver. Ahí está. Tú vas a cerrar operaciones si es que abriste 8:30, 9:30. ¿Ok? Porque usualmente demora una hora. Si es que abriste 9:30, 10:30. Ahora, ¿quieres esperar más? Muy bien, espera hasta las 2 p.m. máximo. ¿Por qué te digo esto? Porque a las 2 p.m. a veces también hay manipulaciones. Manipulaciones de noticias fuertes como la FOM, noticias macroeconómicas, y eso afectaría
muchísimo al mercado. Muy bien, entonces tienes que esperar también algo lógico. No vas a esperar que esto caiga todo esto si no ha habido una estructura bajista. Yo estoy en el audio USD ahorita en 15 minutos y todo se ve alcista, alcista, alcista. Entonces, ¿por qué estoy operando solamente hasta acá? Porque sé que el ciclo debería cerrar. Aparte que la sesión, fíjate bien, mira, terminó por acá. Yo entré como a las 9:30. ¿A qué hora te dije? 10:30, ¿no? Vamos a verlo a detalle. Esto fue 9:30, muy bien. 10:30 hasta acá más o menos. Muy bien. Entonces no hubo mucho movimiento. Y yo mínimo tengo que llevarme un 1 a 1. Sabiendo esto, sé que tiene el precio que llegar hasta aquí, hasta la línea de tendencia. Chocando con este soporte. Hasta acá, ¿no? ¿Y qué hora era? 10:45. Muy bien. Está por ahí, ¿no? 10:30, 10:45. 15 minutos más no me afectaría en nada. Y como sé que esto ya cayó, ¿qué voy a hacer yo? Ahí está. Break even. Si es que el precio se regresa, adiós. Pero al menos saco algo de beneficio. Ahora, si el precio se va más, ¿qué hora te dije? 2 de la tarde. Fíjate, 12. Y por acá, 2 de la tarde. Cuando el precio, ¿qué pasa? Mira bien esto, mira bien esto. Rango. Aquí el precio ya no se mueve. Sería en vano que tú sigas operando. Capaz esto se regresa para terminar de rellenar todo este imbalance. O en todo caso, simplemente el precio cae con más fuerza, ¿no? Pero no podemos saber esto. Yo prefiero tomar lo que ya tengo de ganancia, sabiendo que estoy haciendo intraday y scalping, porque mañana tengo que ingresar nuevamente al mercado. Entonces, ya con esto, feliz y contento, me voy a casa. ¿Ok? Así funciona el mercado, así funciona la estrategia de horarios. Ahora, vamos a hacer una especie de backtesting. Ya vimos esto, ya sabemos las reglas, las pautas, anótalas ahí, para que tú puedas ganar también. No vaya a ser que estés perdiendo. Miren, ya dije que aquí hay imbalances. Esto es algo importante. Un imbalance es donde hay un vacío. ¿Lo ven? Vacíos. Fíjate bien en esto. Las velas tienen que siempre rellenar. Esto es imbalance. Cuando el precio hay un movimiento fuerte y no concluye, no cierra. Aquí también, mira, otro imbalance. Todo esto ya está cerrando. Y yo supongo que esto va a tener que subir más. Cuando ya sé la dirección del precio, ¿qué espero? Horario. Vamos a ver. Ok, vamos a esperar ahí. Muy bien, ya abrió el mercado. ¿Qué horas son? 8:30. En este punto, si es que nos diera una confirmación, podemos entrar. Hay una especie de vela tipo martillo que sí nos podría decir justamente está en zona. Está tocando estas velas. Yo por mi parte podría entrar en compra, pero si lo hago, sé que el stop sí va a ser un poquito amplio. No debería caer por debajo de esta zona, sabiendo que estamos en una estructura alcista. Está en el soporte, está tocando las dojis, que esta es una especie de order block también. Entonces, ¿qué espero? Alcista, ¿no? Ahí está. Más o menos así sería mi ratio. Pero no hay una confirmación exacta, recuerda eso. Voy a entrar simplemente porque hay una especie de vela, ¿no? Una vela martillo tocando en zona y ya está. Esa es mi confirmación. Pero vamos a ver si es que hay algo más fuerte. ¿Lo ves? Hasta el momento sigue cayendo. Si es que sigue cayendo, bueno, me sacará un stop loss. Quizá porque entré anticipadamente. Por eso prefiero que haya un patrón de velas como esto, ¿no? Este es, por ejemplo, una vela envolvente junto a otra vela pequeñita. Vamos a ver qué pasa. Si no, bueno, nos saca del mercado y ya está. Ahí está. Esta es mi confirmación. Fíjate bien. ¿Qué hora sucedió? 9:30. Entramos. Y justamente ahorita va a despegar el mercado, ¿no? Ahí está, mira. Justo llega a esta zona. Es mejor que tú esperes este tipo de confirmaciones. Velas envolventes. Solamente esto te dice si el precio realmente va a cambiar. Y entré prácticamente igual que con la vela anterior. Así que estamos en profit en este momento. ¿Y qué va a pasar cuando ya estamos en profit? Por ejemplo, yo entré 8:30, ¿no? Debía entrar 9:30 en realidad, pero ya bueno, ni modo. Incluso a las 9. A las 9 fue buen horario, me confirmó la vela y todo eso. Vamos a ver qué sucede, Mira, por ejemplo, ahí ya debía asegurar, ¿no? Pero, mira, fíjate bien. La vela simplemente manipuló un poquito. Quiso sacarnos a aquellas personas que aseguraron. Pues adiós, ¿no? Por suerte no lo hicimos. Vamos a ver, vamos a esperar una vela más. Ok, son 9:45. Yo en este momento ya pondría break even, porque la siguiente vela tendría que irse por este punto, ¿no? Por los stop loss de aquí, quizá.
o llegar a este punto. Si no saca, pues ni modo, ¿no? No debería volver a tocar esta zona. Vamos a ver qué sucede. Ok, ahí está, 10 de la mañana. En este momento yo ya voy asegurando. Si aseguras al menos, si te saca, break even. Si aseguras parciales, ya son como 20 pips. Esto es lo primero que debes saber. Si tú operas scalping o intraday, 20 pips ya es algo. 20 pips es lo mínimo que tú deberías ir sacando parciales. Ok, ahora vamos a seguir esperando, ¿no? Si entré como a las 9:30, debería salirme como a las 10:30 o 2 de la tarde a lo mucho, hasta cierre de sesión. Fíjate bien, otra vela muy buena, 10:15 más o menos fue. Una vela más voy a esperar. Uy, aquí ya retrocedió un poco. Mira, si hubiera cerrado con la siguiente vela, la de las 10:15, son 40 pips, ya prácticamente el doble. Pero yo sé que tiene que llegar por acá, ¿no? Yo sé que tiene que llegar a estas zonas. Sin embargo, ya está un poco cerrando la sesión. De todas formas, hasta este momento yo hubiera sacado parciales, sí o sí. Y ya si me saca, bueno, ni modo, ¿no? Vamos a ver qué sucede, vamos a ver qué sucede. Ok, en este caso yo sé que el precio creo que no quiere llegar mucho. Son las 12 de la tarde, ya en este caso cerraría, ¿no? Cerraría totalmente la operación. 30 pips, ok, ahí está, ahí me voy bien. Más los 20 pips que he retirado como parciales por aquí. Ahora vamos a seguir, vamos a entrar ya el siguiente día, ¿no? Aquí probablemente tengo un retroceso y si llega, ni modo. Normal, no hay problema. Vamos a ver hasta la siguiente sesión. Siguiente sesión. Miren cómo llegó, ¿no? Llegó hasta esta zona. Pero ni modo, a veces pasa. Ya si quieres dejar que corra, pues perfecto. Y mejor por ti. Hasta acá son 70 pips, si es que hubiera llegado. En este caso, pues cerramos antes, ¿no? Pero ya depende de ti como quieras. A ver, vamos a esperar siguiente sesión y con esa ya nos vamos por todo, sí o sí. Son las 6, muy bien. Ok, está llegando. Ahí está. Ok, miren, fíjense bien en algo. Estamos en una línea de tendencia. De hecho vamos a marcar junto con este punto, porque lo de aquí es como que un poquito inexacto. Aquí dejó una manipulación también, así que hay que contarla. Ahí, así, de este modo, ¿no? Esta vela me dice que es bajista. Sin embargo, fíjense bien en algo. Aquí tenemos un soporte y aquí tenemos otro soporte por esta zona más o menos, ¿no? Incluso hubo un gap. Entonces, si vas a hacer esto, si vas a operar en contra porque todo está alcista, yo prefiero que primero haga esto. Ahí ya es confirmación. Ahí es confirmación para que tú sigas vendiendo. Pero si no haces esto, ¿por qué vas a operar en venta? A pesar de que haya confirmación a las 8:30. Si estás en duda, pues te sales ahí mismo, ¿no? Por ejemplo, mira, a ver. Vamos a operar en corto. Ahí está una venta. Voy a operar hasta aquí nomás, sabiendo que esto no debería volver. No debería volver. ¿Cuánto? Ya sabes. Hasta aquí un 1 a 1. Vamos a ver si hace un 1 a 1. Si el precio llega hasta esta zona, más o menos, yo hasta ahí debería cerrar. Ahora, si llega y rompe toda esta zona con fuerza, me voy con este beneficio. ¿Ya? Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Muy bien, está cayendo. Da un poco de miedo porque ya está en este soporte y fíjate cómo está. Si nos deja una confirmación me salgo a pesar de que esté en negativo. Ok, llegó hasta este soporte ahora. Yo con esto prefiero la verdad asegurar. ¿Por qué te digo esto? Porque el precio tiene que hacer esto de frente. No estar haciendo esto de acumulación, sacarme y luego caer. No, tiene que llegar a romper. Si no, esto sigue en compras. Muy bien. Como te había mencionado, a ver... 20 pips. 20 pips es hasta acá más o menos, ya. Que llegue más o menos por este rango, ya. Igual de todas formas ya aseguré, ¿no? Hasta aquí saco primer parcial. Si rompe, hasta acá me voy. Y si rompe toda esta zona, me voy hasta acá. Depende cómo llegue. Muy bien, son las 9:15. Vamos con una siguiente vela. Fíjense en algo. Son 9:30. ¿Qué les había mencionado? Las pautas, ¿dónde están las pautas? Aquí.
8 y media, 9 y media. 9 y media me está dando una confirmación alcista. Está en un ciclo alcista también. ¿Qué debería hacer yo? Lo correcto sería operar en contra, operar en compras. Así, ¿no? Desde aquí, por debajo de este soporte, claro está. Ha rellenado el gap, está en soporte, está estructura alcista, ¿no? Creo que la operación estaría bien si yo comprara. Además recuerden que tiene que llenar todavía esto. Fíjense, hasta aquí tiene que rellenar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Compras, ¿no? Si me equivoco, bueno, ni modo. Ya he ganado varias, así que puedo cubrir esta operación. Vamos a ver qué sucede. Y esto lo voy a quitar, ¿no? Bueno, habíamos ganado un poquito. Como les había mencionado, cerramos con 20 pips siempre que te vas con scalping o intraday. Más o menos por ahí, ¿no? Ya está. Si pierdo prácticamente esto que estoy arriesgando. Ni modo, me voy con el break even. Uy, estuvo cerca. Creo que vino a tocar simplemente este order block. A ver. Ya. Muy bien, 20 pips. No, aún no va 20 pips. 20 pips hasta acá. Ok, si llega hasta 24 pips, break even de frente. Ya vamos a tener que esperar. Perfecto. Eso es lo que les digo. Siempre el mercado se mueve 20 pips como mínimo. Ya, si llega hasta acá son 60. Muy bien, yo hasta aquí cerraría. Porque simplemente hay imbalance, ya les había mencionado. Ahora, si es que quiere llegar más el precio, aquí cierro todo, ¿no? Aquí cierro parciales, aquí cierro todo. Estamos siguiendo las pautas, recuérdenlas bien, para que lo apliquen en su trading. Uy, se me fue. Pero miren. Llegó, rompió esta zona, que es lo que quería. Porque si llegaba y el mechazo se iba por debajo de esto, probablemente se hubiera regresado a llenar este otro imbalance que ahora está dejando. Todo este imbalance. Y bueno, ya llegó y así es como se operan los horarios, ¿no? Vamos a ver qué sucede. A ver si llega. Ajá. Bueno, estuvo muy cerca de todas formas. Ya hubiéramos cerrado sesión. Son las 11 de la mañana. Hasta aquí fueron las 8 de la noche. No creo que hubiéramos operado. Hasta la 1:15 capaz hubiéramos operado y cerrábamos, ¿no? Hasta ahí. Porque en este momento fíjense cómo el rango predomina. Miren este rango. Sube, baja, no hace nada el precio. Entonces por eso les recomiendo que no operen en las tardes. Porque al final el precio les va a engañar, no va a hacer nada y van a estar ahí preocupados por las puras. Muy bien, entonces en este momento probablemente va a tener que recuperar el siguiente día. Casi siempre hace esto cuando hay muchos imbalances fuertes. Va a recuperar hasta acá y luego va a seguir alcista o finalmente ya va a romper. Entonces, traders, es así como se operan noticias. Ya sabes ahora por qué el precio te engaña, ¿no? Ahí está, mira. 10, esto fue 9.45, 8.45. Bueno, 8 y medio hubiera superado seguro en ventas, ¿no? Aquí, fíjense bien. Ahí, 20 pips, 1 a 2 incluso hacíamos. Ahí está, así se opera, chicos, así se opera. Entonces, ahora a ponerlo en práctica. Ya sabes, esto la verdad es una buena estrategia para al menos llevarte unos pips diarios y así puedas ganarle al mercado algo. Si tuvieras dudas acerca de esto, recuerda escribirnos por Instagram, recuerda escribirme el número que te voy a dejar aquí abajo para poder ayudarte en tu trading. Si tuvieras alguna duda, alguna pregunta, consulta, ahí te lo resuelvo. Nos vemos en un siguiente video, traders, y espero que tengan una excelente semana.